Bueno, y el relato del Diario de 100 años está incluido en una antología que se publicó en 1995 que se llama Axiomático. Y este es el relato que vamos a tratar hoy. Cuando quieras, Ricardo, empiezas a ver cómo lo resumes. A ver cómo nos sale esto, ¿eh? Porque fácil no es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar partiendo un poco de la premisa en la que se basa el relato, ¿vale? Que aunque te la van a contar muy pronto en el relato, quizás el relato no, o sea, quizás no, perdón, el relato no empieza exactamente contándote esta premisa, pero yo creo que es interesante plantearla de inicio un poco porque lo que vamos a estar hablando luego a continuación todo se basa en este descubrimiento, ¿no? Se supone que dentro del mundo que nos cuenta el relato, en un futuro cercano, pues hay unos astrónomos, hay en concreto un astrónomo, pero luego hay otra serie de científicos que desarrollan más la tecnología, pero básicamente descubren una galaxia lejana en la que el tiempo está invertido. ¿Por qué está el tiempo invertido? Pues porque esa galaxia está tan lejana que ya hemos empezado a recibir la información de que el universo se está contrayendo, con lo cual aquí ya tenemos la primera clave, que es que en este universo de este relato el universo no se expande eternamente, sino que se expande y se contrae, ¿vale? Pues Sí, entonces ahí aparte a mí ahí en ese momento, al principio, solo al principio, luego ya me desapareció. Pero me empezó así como el regustillo a una novela de Philip K. Dick que era El mundo contrarreloj, que funcionaba el mundo al revés que era como lo de Tenet. uh-huh. En ese momento digo, ostras, no me jorobes que va a ser así, que va a ser que el mundo va al revés, pero lo que pasa es que luego ya te cambia un poco el tercio. Sí, sí, no, luego te cambia el tercio, pues realmente aquí, como hemos comentado, este viaje en el tiempo va a ser un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, con este descubrimiento, pues luego ya hay una serie de científicos que intentan expandirlo y empiezan a investigar un poco más y sobre todo empiezan a ver que esa estrella que está emitiendo luz realmente no es que emita luz, sino que lo que estamos haciendo es enviarle luz, porque ya el tiempo transcurre al revés para ella, ¿no? Como vemos aquí ya empieza a meter algunos, algunos elementos de ciencia ficción bastante hard, ¿vale? Como esa estrella nosotros le estamos enviando luz, pues lo que ocurre es que lo que vemos de ella es un poco su futuro, ¿vale? Y utilizando toda esta información se crea una especie de sistema de obturadores entre la Tierra y la estrella, ¿vale? Se colocan en el espacio a una distancia concreta para intentar ver si la información de esa estrella es capaz de llegarnos antes. Bueno, ellos saben que llega antes de lo que se está produciendo, ¿no? O sea, nos está llegando una imagen de una información que todavía no se ha producido, pero lo que van a intentar es replicar en un entorno más cercano si la información realmente puede llegarnos antes de que se haya producido. Y con eso, pues ya te digo, construyen una serie de obturadores, un sistema de obturadores que al principio, con un mecanismo muy básico de apretar un botón, pues lo que intentan decir es, vale, yo cuando apriete este botón es cuando se abre el obturador, pero si esto ocurre en el futuro, me va a llegar antes la información y yo sé en qué minuto segundo voy a apretar el obturador. De tal manera que yo en ese minuto segundo puedo intentar apretarlo o puedo no intentar apretarlo. Y lo que descubren es que ocurra lo que ocurra, siempre lo van a apretar en el minuto y en el segundo que ha predicho el futuro. Con lo cual entramos en uno de los temas más clásicos de la ciencia ficción y en este relato en concreto es el centro en el que transcurre todo, ¿no? Que es el predeterminismo. O sea, perdón, el determinismo, ¿no? El determinismo, sí, a El secas. determinismo salvaje, ¿sabes? Que todo está predeterminado, que da igual lo que tú hagas, tú al final, si lo que con esta máquina de obturadores lo que has determinado es que dentro de 3 minutos, 4 segundos vas a apretar el obturador, pues lo vas a acabar apretando, ¿no? Y de hecho, Sí, sí, además no tienes manera de escaparte. no tienes manera de escapar. Es muy interesante, por ejemplo, una explicación que da uno de los científicos, ¿no? En el que, pues con todo este tema del botón, pues le preguntan, un periodista le pregunta, oye, ¿y cómo te sientes, no? Porque tú realmente, tu libre albedrío se acaba de ir un poco al garete. Tú al final no te queda más remedio que pulsar el botón, pero ¿cómo te está afectando el saber que todo lo que tú estás haciendo está predeterminado, ¿no? Porque realmente esto te está diciendo que tú tienes que apretar ese botón en ese momento, pero lo que te está diciendo también es que el futuro está afectando al presente. Con lo cual aquí estamos Bueno, dándole más que el futuro el tiempo está todo escrito. Exacto, que el Lo que tiempo. pasa es que tú solamente te puedes mover
En una dirección. En una dirección, claro, exacto. Pero que al final no solamente tu punto en el que estás ahora mismo viene afectado de todo lo que ha ocurrido anteriormente, sino que viene afectado también de todo lo que va a ocurrir. Que realmente tú lo que haces ahora es lo que haces, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero también es cierto que dicen que por mucho que en un primer momento al hacer estos experimentos tú te puedes sentir un poco azorado, ¿no? Un poco extraño de lo que va a ocurrir, pero que luego al final pues cuando llega el momento lo haces y de hecho pues no sientes nada extraño, ¿no? Porque realmente es lo que tenías que hacer, con lo cual tú en cierta medida, a mí me parece que lo que te dicen los científicos es que te están liberando un poco de una cierta responsabilidad a la hora de realizar ciertos actos o a la hora de de afrontar las consecuencias de estos actos, ¿vale? Obviamente Bueno, la sí. explicación es un poco más detallada, es un poco más compleja, ¿vale? Y aquí vamos a dejar que los oyentes pues se acerquen al relato si quieren ver en detalle pues cómo te lo explican, ¿vale? Porque quizás es la parte más Bueno, mollar del relato. que ya tenían que venir con los deberes hechos. Bueno, sí, pero sabemos que hay mucha gente que nos escuchará sin haber leído el relato y que según lo que les contemos, pues a lo mejor se acercarán al relato o no se acercarán. Lo cual pone una responsabilidad en nosotros mismos, en que tenemos que intentar resumirlo y contarlo bien y hacerlo interesante. Pero bueno, como estos son hechos que ya han ocurrido y vienen de atrás y el tiempo es único y todo lo ya ha ocurrido, pues nosotros estamos siguiendo solamente la dirección del tiempo. Si deciden leerlo será porque había que leerlo y si deciden no leerlo porque no había que leerlo. Pero como veis estamos metiendo un poco de metatiempo aquí. Sí, y este programa tiene que ser así, pues porque tiene que ser así. Porque no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, obviamente el relato va a continuar contándote que se acaban construyendo una serie de máquinas que los denominan máquinas de Hazard, que permiten que las personas se envíen mensajes a su yo del pasado, con lo cual acabamos teniendo un yo del futuro que le envía mensajes al yo del presente o un yo del presente que se le envía mensajes al yo del pasado, ¿de acuerdo? Y además se determina, creo recordar, que eran 100 años lo que envías al pasado tus mensajes, con lo cual en el momento en que tú nazcas ya vas a tener los mensajes que tú mismo te hayas enviado. Pero la diferencia, la única limitación que hay es que debido a que, obviamente, la información que se puede enviar desde ese tipo de máquinas que están colocadas en órbita es una información limitada, pues lo que hacen es limitar el ancho de banda para los ciudadanos. Hay una gran parte del ancho de banda, si te lo cuentan, de que en teoría los gobiernos y las grandes corporaciones se lo reservan para ellos mismos, pues obviamente porque les viene muy bien, porque a mí, así yo sé si mi empresa se va a ir a la mierda antes de que se vaya a la mierda, ¿no? No puedes hacer nada por evitarlo, pero sí, pero a la gente le da igual. Le da igual, pero bueno, la gente se lo guarda, ¿vale? Vamos a ver que quizás este manejo de la información y de la cantidad de información puede tener alguna relevancia a nivel político. Pero bueno, lo que se determina es que como esto es un avance para toda la humanidad, todos los ciudadanos del planeta tienen derecho a tener un pedacito de ese ancho de banda, de tal manera que pueden escribir mensajes en un diario que ellos van a recibir luego en el pasado. Y el total en el que se permite a cada ciudadano son 128 bytes al día que lo gestionan como ellos les dé la gana, ¿vale? Y que más o menos corresponde a 100 palabras al día, ¿vale? De hecho, más adelante veremos cómo el protagonista del relato utiliza todo un mes de datos para poder enviar una foto, por ejemplo. Porque la foto pesa muchísimo más que 128 bytes al día. Pero en general, con 128 bytes, pues te permite hacer una entrada en tu diario de 100 palabras, ¿no? Bueno, esto realmente, como hemos comentado, nos marca un poco cómo funciona este mundo, ¿no? En el punto en el que estamos. Tú, cuando nazcas, ya vas a tener una serie de datos en tu diario y supongo que cuando vayas creciendo y vayas teniendo cierta edad, pues a lo mejor quieres leerlos y ver qué es lo que tu yo del futuro te está diciendo en ese diario, porque te puede estar diciendo exactamente lo que te va a ocurrir en ese día, o pueden haber diferentes tipos de elementos. O sea, si yo estoy viviendo ahora mismo y estoy grabando un podcast, pues yo me metería esta noche y en el diario diría, he grabado un podcast de demasiado poco tiempo, pondría 100 palabras y me lo enviaría a mi yo del pasado, de tal manera que cuando yo llegue a grabar este podcast pueda haber leído esa entrada en el diario y saber lo que voy a hacer y saber lo que voy a decir. Esto ya veremos que va a tener más relevancia, va a tener relevancia a nivel de nuestro protagonista, que su nombre es Martin Place, que obviamente él tiene toda esta información, y el arranque del relato real nos está narrando cómo este protagonista, Martin Place, va a conocer a su pareja, pero no lo va a conocer de una manera fortuita, sino que, claro, él ya ha leído el diario, ya sabe todo lo que va a ocurrir en esa primera... Sí, porque hasta ahora lo que estamos hablando es todo fantástico, o sea, tú sabes lo que va a pasar en el futuro y además no puedes cambiarlo, o sea, por ahora en el relato. Sí, sí. Entonces, claro, el protagonista, como digo, va a conocer a la que va a ser su mujer, ya sabe todo lo que va a ocurrir y nos van a narrar un poco cómo es esa primera cita entre los dos, ¿vale?
Obviamente, claro, la relación tú cuando lo estás leyendo te parece muy extraña y muy fría porque, claro, durante todo el rato en la conversación que tienen esta primera vez que se conocen, está el hecho de que hay un diario y de que ya conocen cierta información, ¿no? Entonces se juega un poco con eso, queda un poco extraño, pero al final la conversación es bastante natural, ¿no? Y se juega un poco con esa idea, ¿no? De que al final lo que te da esta información es la seguridad de que, bueno, como sabes lo que va a ocurrir, pues vas menos nervioso, tienes menos problemas para afrontar ciertas cosas, y en el caso de nuestro protagonista, pues se ve claramente pues que lo que le gusta es vivir una vida tranquila dentro de la zona de confort que le supone, pues eso, conocer exactamente qué es lo que va a ocurrir en todo momento, aunque lo conoce, pues eso, sabiendo que son pues 100 palabras más o menos al día, ¿no? Le da la información un poco condensada y precisa, ¿vale? Obviamente, claro, como hemos dicho, hay un límite de información, con lo cual la información que tienes es la que es, 100 palabras. Y en esta primera cita, en un momento dado, vamos a ver cómo surge un hecho, por ejemplo, que es cuando ellos se besan por primera vez, que él no se ha informado de ese hecho a sí mismo. Ni siquiera ella se ha informado de ese hecho, sino que de repente surge ese beso y les pilla un poco por sorpresa, que es cuando entra en juego pues el que ellos empiezan a pensar, vaya caramba, pues aquí hemos decidido ocultar voluntariamente esto de nuestros diarios para que este momento pueda ser especial para nosotros. Este hecho que va a ser un juego de pareja que tienen ellos y que parece que no tiene mucha relevancia, más adelante vamos a ver que tiene bastante relevancia a diferentes niveles, ¿vale? Eh, en estos primeros encuentros, pues eso, ocurren estas cosas y luego enseguida vamos a saltar a diferentes momentos temporales en los que vamos a ver cómo se desarrolla la relación de estas dos personas, ¿no? De Martin y de su mujer que se llamaba Alison, creo recordar. ¿Vale? De hecho, el siguiente momento que nos van a narrar es el momento de su boda, ¿no? En el que vamos a ver que lo que está predeterminado en el diario es que el padrino de la boda va a dar un discurso y él tiene un brazo en cabestrillo. Esa información es la que tienen porque ha ocurrido algún tipo de accidente, pero la realidad es más brutal todavía porque esta persona no es que sufra un accidente, sino que en un callejón la noche anterior le asaltan, le hacen todo tipo de tropelías, le someten a una violación y acaba en urgencias, ¿no? Y de hecho toda esa broma que tenían él y su padrino de, bueno, pues como yo sé que tú vas a ir con un brazo escayolado, si no te rompes el brazo el día anterior te lo tendré que romper yo, ¿no? Porque esto se tiene que cumplir. De repente cobra una dimensión mucho más seria, ¿no? Porque realmente el brazo escayolado no es solamente un brazo escayolado, sino que ha ocurrido algo terrible para esta persona. Y hay una conversación en el hospital en el que alcanzan una especie de pacto de que realmente ninguno de los dos va a poner el detalle de lo terrible que le ocurre porque bastante es, primero porque él ya lo ha vivido y no lo estaba anticipando, pero sobre todo lo que se dice a sí mismo, que es un poco el autoengaño que se hacen ellos, es yo lo que no quiero es añadir más miedo y más presión a esa persona diciéndole lo que te va a ocurrir es terrible, ¿no? Y de hecho vamos a ver cómo esto incluso tiene una cierta fricción entre Martin y su futura mujer, o sea que no es algo baladí, ¿no? Y no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que aquí empiezas a ver, o sea, lo que está haciendo es coger esta idea de que puedes ocultar información, empieza con un pequeño detalle que es el beso, pero aquí ya empieza a subir de escala con el... Sí, o sea, la historia empieza con el beso, que efectivamente no es simplemente es pues haber ocultado una cosa pequeña, pero además tienes 100 palabras y no puedes, como te dicen en la historia, no puedes poner todo lo que has hecho en el día. Porque de lo que hablan es que, claro, como consume tanto ancho de banda, solo la gente que es muy conocida tiene vídeos o tiene fotos en lo que te puedan dejar más retratado. Pero claro, ahí, pues hombre, a lo mejor el beso. Pero aquí ya se empieza a ver que esa parte de omitir información empieza a ser ya un poco mentir un poco, porque realmente se están mintiendo, lo primero que se están mintiendo es a ellos mismos, para evitar que sus yos anteriores o jóvenes no tengan ese sufrimiento de antes, simplemente que lo tengan en directo. Entonces aquí ya empezamos a ver efectivamente que empiezan a usar la mentira en esos mensajes, que es un poco el kit que va a seguir que va a mover la siguiente historia. Claro, o sea, fíjate, historia. pero yo creo que más en este momento todavía ni siquiera están planteándose la mentira, están planteándose omitir información. Es una media verdad que también es una mentira, pero bueno. Exacto, pero yo creo que en este momento es un poco, lo están haciendo de una manera un poco inconsciente para tener una falsa sensación de libre albedrío, ¿no? Si no sé lo que va a ocurrir, pues todavía creo que estoy siendo
responsable de las decisiones que tomo para que tengan unas ciertas consecuencias, cuando realmente sabemos que no es así, que esto realmente, si tú pudieras enviarte, en vez de 100 palabras, pudieras enviarte lo que quisieras, pues tú podrías describir perfectamente toda tu biografía y que cuando nacieses tuvieras toda tu biografía ahí. Entonces, aquí todavía ha empezado como un juego con el beso, ha continuado, ha subido un poco de nivel de gravedad con el asalto al padrino de su boda, y vamos a ver cómo de repente nos va a despistar un poco el autor, yo creo, y nos va a meter otro factor que me parece interesante, ¿no? Que es cuando empieza a hablar de que en un momento dado pues va a haber unas elecciones en el mundo en el que viven estas personas, y esas elecciones pues tienen unos políticos que se presentan, pero claro, se pone a contarte cómo afecta todo esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos comentado que los gobiernos, los partidos políticos, las grandes corporaciones no tienen la limitación de ancho de banda, sino que se pueden enviar cantidades de información mucho más grandes, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que hay una sociedad en el que sabe si un gobierno al que vas a votar va a hacer las cosas bien o las va a hacer mal, si un candidato va a hacerlas bien o va a hacer mal, o si un candidato va a tener un escándalo, y lo sabes a priori, y lo sabes antes de las elecciones, pero realmente no puedes evitar votar lo que vayas a votar, entonces te plantea aquí una paradoja que a mí por lo menos me dejas totalmente bloqueado, ¿no? Porque claro, esto llega a un nivel en el que hasta los discursos que se dan ya se conocen con anterioridad. Los políticos lo único que hacen son mecanismos de repetición, ¿no? Y que cuando de repente se descubre un escándalo, si a ese político se le ha elegido, aunque tú sepas que hay un escándalo, le vas a votar. Y si bueno, es que tú sabes que va a haber un escándalo. Claro, porque lo sabes. O sea, de hecho, es como... llegan a hablar de cosas graves como creo que eran matanzas, alguna especie como de represión, que luego dicen, no, si le dieron el Nobel a no sé quién por a eso llegaremos ahora, no adelantes acontecimientos, pero esto... Pero a mí me da que esta parte es como más para llevarte el concepto de lo que estás sacando al límite, de decir, claro, esto se puede estirar, mira, ¿hasta dónde te lo puedo estirar? Esto sería como si antes de que tú votes a un presidente que tiene así el pelo raro y cierto color naranja, tú supieras que la gestión que va a hacer de cierta pandemia pues va a ser una catástrofe. Y aún así, pues le votas, porque lo que está predeterminado es que ese tío va a salir y que ese tío la va a cagar cuando haga la pandemia. Pues poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que nos puede sonar o puede que no nos suene. Pero entonces, claro, aquí ya está empezando, aquí ha subido la escala de lo que se puede hacer. Pero realmente cuando está hablando de todos estos temas políticos de elecciones, todavía no llegas a ver la gravedad del asunto, porque yo creo que eso va a ocurrir un poco más adelante, ¿no? Porque de repente el relato vuelve un poco a nuestro protagonista, a Martin, ¿no? Que Martin es un servidor público, es una cosa que se me ha olvidado comentar antes, y que en un momento dado va a conocer a Lisa, un ayudante de un candidato durante estas elecciones, ¿vale? Y él sabe que a ciencia cierta, en el futuro va a tener ciertas inversiones que van a depender del gobierno, entonces ha decidido hacer una donación y ha decidido ir a uno de estos mítines, y aquí es donde conoce a Lisa, un ayudante del candidato, como hemos dicho antes, y de forma que no está prevista en el diario de Martin, de repente Lisa le dice, bueno, tú y yo vamos a ir juntos en taxi ahora, ¿no? Y dice, sí, pero no tiene más información, solamente sabe que juntos van a ir en taxi a algún sitio, pero este taxi va a acabar llevando al sitio donde se aloja Lisa, va a acabar llevándoles a la habitación y va a acabar deveniendo en un engaño a su mujer y en una aventura, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando vemos que Martin cambia. Y cambia en el sentido, no porque no acepte lo que está ocurriendo, porque él sabe que lo que está ocurriendo está predeterminado, está escrito, aunque él mismo nos esté enviando la información. Entonces, a partir de ahora, él decide omitir cierta información. Y aquí yo creo que yo creo que había cambiado antes, porque él habla de que sabe que va a recibir unos sobornos, porque como es empleado público y además va a estar del lado de un, no sé si era un candidato a presidente o alguna cosa de estas. Entonces él sabe que le va a ir bien y empieza a normalizar, como sabe que le van a pagar bajo cuerda, él lo empieza a normalizar ya. Dice, él ya a partir de un momento no le parece tan mal. Claro, tan raro eso. pero a él le llega esa información. Con lo cual, él lo que se está haciendo, como todo está predeterminado, al final lo que se está diluyendo es la frontera ética entre lo que está bien y lo que está mal. Es, bueno, si todo está predeterminado y ya lo he hecho, pues ¿qué capacidad tengo yo de decidir lo que está bien y lo que está mal? Yo creo que en este punto está jugando a eso, ¿no? Y sobre todo cuando, ya no solamente con los sobornos, sino que con este escarceo que tiene con Lisa, que se va a iniciar una aventura extramatrimonial de manera clara, es cuando él
empieza a omitir esa información en sus diarios, y no solamente eso, sino que además te dice que hay ciertas entradas del diario que cuando él las lee, ahora ve que tienen dobles lecturas, que tiene unas lecturas que quizás si no estuviera cometiendo ningún tipo de engaño a su mujer, pues serían unas lecturas normales, ¿no? De qué vida más maravillosa lleva su mujer, pero que él, sabiendo que tiene un engaño, tiene una doble lectura. Y él empieza a ver esa doble lectura y él determina un poco como que ocultar información puede ser quizás la única forma de escapar de ese determinismo, ¿no? La única forma de tener un poco de incertidumbre en lo que te va a ocurrir en el futuro, ¿no? Yo creo que en este punto ya ha puesto todos los elementos necesarios para que veamos cómo funciona el mundo, cómo puede estar funcionando la sociedad, ¿vale? Y a nivel político, a nivel geopolítico, y cómo están actuando los individuos, porque el protagonista no deja de ser un ejemplo de uno de estos individuos. Sí, que el resto pueden ser iguales. Sí, exacto. Pero bueno, vamos al siguiente punto, ¿no? El siguiente punto es, como tú has adelantado antes, que Lisa, esta persona con la que está teniendo la aventura, pues es una persona que en un momento dado ha decidido no llevar diario. De hecho, es una de las pocas personas que nos cuentan que sigue mirando los noticiarios para ver lo que ocurre en el día, cosa que ya nadie hace porque dice, a ver si todo está escrito y toda la información está. Porque claro, al igual que tú estás recibiendo tu diario de lo que has hecho ese día, los historiadores están recibiendo la información de lo que va a ocurrir dentro de 3 años, de 5, de 10, de 300. De hecho, se sabe que a futuro la sociedad humana va a lograr vencer a la enfermedad, va a convertirse en una utopía, va a eliminarse la desigualdad. Sí. Lo que hablaban que en el colegio enseñaban la historia futura. Exacto. No la historia pasada. Exacto. Y de hecho, te narra que en un momento dado, por ejemplo, te cuentan en el colegio que hay un conflicto a futuro en Cachemira y que es gestionado de una manera muy eficiente por la ONU, y esto llega hasta tal punto de que deciden concederle el Premio Nobel de la Paz a los representantes de la ONU 3 años antes de que ocurra el conflicto. Que sí. Quizás, que aquí a mí este es el punto quizás donde más me chirría el relato, tengo que reconocerlo, porque es como, hostia, yo es que creo que en este punto yo creo que ya los premios Nobel dejan de tener sentido, ¿no? Porque sí, pero es que ahí es lo que te decía antes. Yo creo que toda la parte política él la utiliza para estirar hasta el extremo absurdo, el concepto del determinismo, de qué pasaría si sabemos lo que va a pasar. Claro, porque es la manera de llevártelo hasta un punto en el que puedes decir, joder, esto es ridículo. ¿Cómo es posible que le esté dando el premio Nobel a alguien 3 años antes de que suceda lo que va a pasar, y encima que sea una desgracia y no lo puedas evitar? Pero por lo que te dice por lo que plantea esto, ¿no? El determinismo lo que te dice es que no es que tú estés decidiendo darle el premio Nobel, es que ya lo has decidido. ¿Dónde? En el futuro, que tú has contado. O sea, es que al final el problema es que aquí se están tomando decisiones no porque las tomes tú, sino porque vienen predeterminadas por algo que no ha ocurrido todavía. O sea, es que son profecías autocumplidas. Claro, son profecías autocumplidas, pero de una manera muy extraña. Entonces, como vemos aquí, ya lo hemos dicho, el viaje en el tiempo no es un viaje en el tiempo como tal, es el viaje en el tiempo de la información, que en el fondo es un tema muy de la física actual, ¿no? De realmente las conjeturas de información, de qué es lo que entra y sale de un agujero negro, de cómo funciona un poco el universo, porque el tiempo se puede entender como una transmisión de información. Y básicamente también el determinismo es que es lo que se habla en todo el relato, es que hasta que alguien no lo observa, no tienes la respuesta. Claro. Que al final es la base, o una base un poco de todo lo que es la física cuántica moderna. Sí. Sí, que en el momento en que estás observando el experimento cambia, porque ya lo estás observando. Pero y ya tienes el resultado. Pero si no lo observas, que sería la manera más pura de hacer un experimento, pues no tiene los resultados, ¿no? Al final entran paradojas muy grandes de la ciencia realmente, ¿no? Y que entra dentro de lo que es filosofía de la ciencia, que ya es, pues eso, nos metemos vamos a hacernos pajas mentales de por qué hacemos lo que hacemos y por qué funciona el mundo, si realmente, pues yo creo que al final, si lográramos construir unas máquinas lo suficientemente potentes y lográramos controlar todos los factores del universo a nivel partícula, podríamos determinar qué es lo que ocurre desde el principio hasta el fin del universo. Por suerte, creo que no podemos. Y eso es lo que nos permite seguir viviendo. Hombre, bueno, si el universo fuera determinista en cuanto al tiempo, el problema está en que tú no te puedes mover por el tiempo salvo en una dirección y a una velocidad.
Sí, sí, sí puede que si tú pudieras ver toda la línea, claro, puede pues que no lo tendría sea. ningún misterio, porque Sí, sería así, claro, y ahí exacto. sería la mejor manera de ver el determinismo. Si puede que el universo sea determinista, la suerte es que nosotros estamos ciegos a ese determinismo. O sea, el día que se pueda medir todo como he dicho, que es imposible porque estamos hablando. Termina lo del relato porque vamos ahí. Sí, vale, Justo. pero bueno, sí, vale, venga, lo termino. Pero bueno, todo este tema, como he dicho, pues Lisa es una persona que vive más en el día a día, ¿no? Y de hecho tiene discusiones con Martin y le dice, oye, pero ¿por qué te pierdes el tiempo con esto si al final la información ya la te viene del futuro? Y dice, ojo, es que la información que viene del futuro no es real, no es cierta. A veces hemos visto que hasta este momento se ocultaban datos, pero es que Lisa dice, pero es que lo que nos están proporcionando los gobiernos y los historiadores y las corporaciones es que es mentira. Y dice, ¿cómo que es mentira? Y dice, sí, es que ese conflicto de Cachemira del que oímos hablar, que dieron el premio Nobel, en realidad se está produciendo y ya lleva como 400.000 muertos. Y dice, y hay muchas víctimas civiles. Y dice, pero eso no es posible porque lo que nos ha llegado del futuro es que ese conflicto se resolvió con la mínima intervención y con muy poquísimas muertes. Pero ¿qué ocurre? Que él se pone a meterse a investigar ese día a día y descubre que es cierto, que es que el conflicto en Cachemira es terrible. Entonces, claro, tiene que llegar a la conclusión, no le queda otra de... Es que nos están mintiendo con la información que nos llega del futuro. Y Lisa le dice, a ver, claro, si es que la historia al final la escriben los vencedores, ¿no? Pero claro, en este caso no te la están escribiendo los vencedores a posteriori, sino que te la están escribiendo los vencedores a priori, pero con información del futuro, por así decirlo. O sea, la historia se escribe en el futuro, te la falsean y te la envían a ti. Y tú estás actuando en consecuencia, porque realmente tú crees que todas tus decisiones vienen con esa información porque es verdad, pero la información no es veraz. Con lo cual, yo creo que aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Da igual el determinismo que tengas, si al final, si toda la manera de viajar en el tiempo, su elemento clave es la información, pues todo depende de lo veraz que sea esa información. O de no quién lo controla la información. Exacto. Que por eso la tienen ahí los gobiernos. Claro, por eso se reservan el ancho de banda. Pero bueno, el relato no va a terminar aquí, el relato va a terminar, obviamente, te está contando un poco, y la sensación que tienes cuando lo lees la primera vez, quizás es que va solamente de esto, aunque luego tiene muchos más temas, pero te está contando la relación de Martin con su mujer, con Allison. Obviamente aquí ha habido un engaño extramatrimonial y obviamente en un momento dado eso va a llegar en los diarios, ¿no? Y ahí tienes un final ahí agridulce en el que Allison va a abandonar al protagonista. De hecho, pero que Allison lo sabía de siempre también. Claro, Allison lo sabía de siempre, pero claro, estaba ahí y estaba esperando el momento en el que le dejase, por así decirlo. Y de hecho tiene una frase que a mí me parece durísima, que le dice, mira Martin, tú llevas masturbándote con la información de lo que va a ocurrir en el día de hoy desde los 12 años que la leíste, o algo así le dice. O sea, sí, una burrada de esas. Brutal, pero que realmente a mí esto sí que me parece que es incluso una crítica volada que se hace el propio autor a sí mismo, ¿vale? Que realmente se ha estado guardando mucha información y la ha estado ocultando durante gran parte del relato para sorprenderte, ¿no? Y para que llegues a esa conclusión, porque si desde el primer momento te dice, sí, esto va de información y tal, y aquí todo el mundo puede manipular la información, pues al final estarías en el punto de partida, ¿no? Ya, bueno, pero el relato es determinista, pero te va contando por mensajes de 100 palabras. Exacto, pero te va ocultando la información, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro protagonista Martin, que obviamente ve cómo su matrimonio se va al garete, pues vas a ver cómo decide dejar de alimentar su diario, empieza a vivir el día a día y con la información que puede ir recabando para intentar saber qué va para su futuro, ¿no? O sea, sea cual sea el futuro, él no quiere saberlo, ¿vale? Porque sabe que él mismo lo va a generar, pero que no es necesario conocerlo para que ocurra, sino que al final, pues a ver, el determinismo va a vencer, ¿no? Y lo único que nos queda, que es la conclusión que yo saco un poco a modo de corolario, es mirar para otro lado, pues para seguir viviendo con una cierta sensación de incertidumbre que nos puede producir momentos muy felices o momentos muy amargos, pero no los conoceremos de antemano, con lo cual creo que viviremos más plenamente, ¿no? Bueno, es que realmente la única manera de vivir contra el determinismo es no conocerlo. Claro. Es la única manera que tienes de escaparte de él. Claro, porque si no, no te puedes escapar. Y, o sea, aunque te estés escapando de una manera ficticia, pero bueno, a ti te vale, porque tú estás haciendo las cosas y ya está. Y que venga lo que sea. Exacto. No porque tú ya sepas lo que ha pasado o lo que vaya a pasar. Es que el conocer lo que va a ocurrir lo que hace es que el acto voluntario de hacer las cosas se convierta en un acto automático. Si no lo conoces, tú todavía puedes tener, aunque va a seguir siendo, según este relato, un acto automático, pero tú tienes la falsa sensación
de que es un acto voluntario. El Al libre final albedrío. estamos, claro, el libre albedrío. Al final estamos entrando, porque hay un momento dado incluso que a los científicos les preguntan, ¿no? Y esto no entra en conflicto con el alma y tal, y claro, los científicos se quedan un poco diciendo, bueno, pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? Si tuviéramos la suficiente potencia computacional y conociéramos todas las partículas y pudiéramos medirlo todo, al final sabríamos lo que va a ocurrir en todo momento. Por suerte no podemos hacerlo. Bueno, a ver, existe una máquina que sirve para hacer eso, que se llama universo, ¿sabes? Es que el universo es eso, básicamente. Es una serie de interacciones de partículas con unos sistemas físicos hipercomplejos que al final están funcionando todos en interrelación unos con otros, pero como no los conocemos, pues nosotros creemos que vamos por este mundo y creemos que estamos haciendo descubrimientos, pero al final si nos ponemos deterministas al 100%, todo esto no deja de ser, pues esta partícula interacciona con esta otra partícula, genera esta proteína, no sé qué, no sé cuántos, y al final todo esto es unas consecuencias, unas cosas de otras, ¿vale? Pero realmente, claro, es todo tan complejo que creo que hay que dar un salto hacia arriba y decir, vale, existe algo que se llama la conciencia y que nos permite creer que estamos tomando las decisiones que estamos tomando, porque es que si no, la conclusión sería, pues me quedo quieto y a tomar por saco. Pero tampoco te podrías quedar quieto, porque No, y es realmente que como todo además, está determinado, es como... claro, no, pero es que además, siempre que se habla de tiempo, siempre te estás moviendo en una dimensión en la que no te puedes mover, con lo cual es una dimensión que no vas a dominar nunca. Con lo que al final te tiene que dar igual que sea determinista o no. Porque Exacto. realmente no vas a hacer nada. No, es que al final la conclusión es que el libre albedrío no nos lo da ninguna entidad externa, nos lo damos nosotros a nosotros mismos Engañándonos. a base de engañarnos, a base de decir, creo que tengo control sobre lo que está ocurriendo y que no son el resultado de las múltiples infinitesimales operaciones de entre las partículas. Ya está, simplemente yo es por lo menos Sí, esa es un conclusión. resumen. El libre albedrío es un resumen de eso. Exacto. Es el resultado de todas estas partículas haciendo determinadas cosas. Y si yo no lo conozco, pues creo que he tomado la decisión de hacer esto, de grabar Y ya este está. podcast hoy, por ejemplo. Y ya está. Y eso es un poco el relato, que como vemos el relato tiene mucha amiga y yo espero haberlo explicado medianamente bien porque tiene su intríngulis y es un poco complicado a veces ciertos conceptos que maneja, ¿vale? Y como Bueno, he comentado, no te preocupes, lo bueno del podcast es que puedes echar para adelante y para atrás sin ningún problema. bueno, sí, también. También. Ese viaje en el tiempo sí que lo puedes hacer hacia atrás en el podcast, no tienes ningún problema. Claro, por eso. Pero bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante claro y ya ves, yo me da la sensación, ya hemos estado hablando a la vez que yo iba haciendo el resumen del relato, no sé si tienes algo más que añadir. No, creo que ya vamos servidos con él. Claro, a mí me parece que abre unos melones importantes y que esto puede dar para una conversación muy interesante de que tengáis con vuestros amigos en la próxima vez que os juntéis para tomar una cerveza en algún sitio con las medidas de precaución que sean necesarias. Pero creo que esto da para un buen rato de conversación, porque la verdad es que empieza como un relato de eso, de una pareja que vamos a ver cómo se rompe, entre comillas, a lo largo del tiempo, pero claro, con todos los factores que te va metiendo, y con todo sobre todo con este elemento del diario de los 100 años luz, ¿no? Que es el elemento clave, le añade una capa que te puede hacer hablar de esto, pero un buen rato, ¿eh? Sí, sí. De hecho, es que si no podríamos estar bastante más rato, pero tampoco Sí, nos pero bueno, podemos ir mucho. sí, exacto. Esto queremos que sea un poco más ágil y yo creo que vamos a pasar al siguiente, a ver si nos encontramos otro tipo de tiempo o Otro tipo de viaje. otro tipo de viaje.